Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado y el gusto de estar aquí con todos ustedes, especialmente con estas capacitaciones que se le ofrecen de manera exclusiva al Sindicato de Trabajadores por Aplicación, el SUTA. Les quiero platicar la noche de hoy que este tema del cual vamos a hablar es uno de los determinantes que han puesto eh, a esta población de trabajadores de aplicación en esta situación de precarización tan grande, tan, eh, ¿cómo explicarlo? Tan fuera de la ley, tan fuera de la protección de la ley a nivel nacional. Fíjense que vamos a hablar la noche de hoy acerca de la discriminación por edad. ¿Qué es? ¿Cómo afecta a nuestra población de trabajadores? ¿Y cómo se lleva a cabo esta discriminación? ¿Cuáles son los efectos? Y vamos a hablar de las causas, desde luego. Fíjense que la Ciudad de México es la segunda entidad federativa más poblada y más envejecida de nuestro país, de toda la República Mexicana. Se distingue del resto del país por los niveles de desarrollo social, sí. Aquí en la Ciudad de México tenemos un desarrollo mejor, más avanzado. También tenemos un desarrollo humano mayor al resto del país, una infraestructura pública y privada y también una agenda política que nos distingue con programas sociales y marcos legales sociales locales paralelos a la política nacional. Entonces, todavía en mucho, la Ciudad de México sigue siendo el centro del país, aunque ya no del todo. Les voy a presentar un material. Discriminación por edad. Dentro de todos estos proyectos gubernamentales de los cuales estábamos hablando hace unos momentos, eh, se ha comenzado a estudiar de una manera ya más, podríamos decir, más científica, mejor ordenada, la discriminación hacia el grupo de los adultos mayores de 35 años, destacando de estas investigaciones la dirigida también hacia los adultos mayores, pero donde este término que se llama edadismo por edad, edadismo tiene un prejuicio o marca un prejuicio hacia la vejez que se complementa con otros prejuicios que hacen que no, estas poblaciones no tengan empleos seguros y que les provean de seguridad social. Algo muy, muy grave. En nuestro país, la edad sí es percibida como una condicionante que determina a qué tipo de empleos puede acceder una persona. Sí. La discriminación por edad consiste en tratar a una persona, un empleado o un solicitante de empleo de una manera menos favorable en razón de su edad. O sea que entre más grande, mayor sea, tiene menos posibilidades de tener el empleo. La ley de discriminación por edad en el empleo, que es a nivel internacional, solo prohíbe la discriminación en contra de personas que tienen 40 años o más. No protege a los trabajadores menores de 40 años, aunque en algunos estados de la Unión Americana tienen leyes que protegen a los trabajadores más jóvenes de la discriminación por edad. Así es. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo nos dice que está prohibido el trabajo para los menores de edad. Y en nuestro país, los mayores de 15 años pueden trabajar si tienen permiso de sus padres. Ujú. Eh, la ley prohíbe la discriminación. Bueno, quiere cambiar. Ujú. A ver, perdón, perdón. Bueno, seguimos. La ley prohíbe la discriminación cuando se trata de cualquier aspecto en el empleo, como la contratación, el despido, la remuneración, las asignaciones laborales, los ascensos, el despido temporal, la capacitación, los beneficios complementarios y cualquier otro término o condición de empleo. La discriminación por edad es un acoso. Es ilegal acosar a una persona de cualquier edad por su edad. El acoso puede incluir comentarios ofensivos sobre la edad de una persona.
Si bien la ley no prohíbe las bromas simples, los comentarios displicentes y los incidentes así esporádicos, agresivos, que no son muy graves, no están prohibidos, pero el acoso es ilegal en los casos en los que es tan frecuente o grave que genera un ambiente laboral hostil u ofensivo o cuando dan lugar a una decisión laboral negativa, por ejemplo, despedir a un trabajador. Ajá, o que la víctima de este acoso sea asignado a un puesto inferior. La persona acosadora puede ser el supervisor, otra víctima, el supervisor de área, el compañero de trabajo o alguien que no trabaje en ese centro de labores, como por ejemplo un cliente. También estos se consideran acoso. La discriminación por edad tiene prácticas y políticas que se ven claramente en el empleo. Una práctica política que se aplica a todos, independientemente de la edad, puede ser ilegal si tiene un impacto negativo en los empleados o solicitantes de 40 años o más y no está basada en un factor razonable que no sea la edad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una política de empresa quiere decir que, no sé, solo se van a hacer promociones de ascenso en empleo con mayor sueldo a personas menores de 30 años o menores de 35. Esta es una cosa muy grave, la verdad. Ajá. Actualmente, un alto porcentaje de empresas públicas y privadas manejan un perfil de contratación solo de gente joven, abarcando un rango de edad que oscila entre los 18 y los 35 años aproximadamente, limitando la oportunidad laboral para el grupo poblacional comprendido entre los 38 y los 55 años. Este perfil joven de contratación se advierte en numerosos anuncios de empleo publicados en todos los medios de comunicación, en los cuales se incluye como requisito indispensable tener menos de 38 años. Y la gente que es fotografiada en estos eh, anuncios también están así. ¿Ok? Otro factor que interviene en la falta de oportunidades laborales para personas maduras es el aumento de la tasa de desocupación laboral, porque hay muchísimas más personas mayores de 40 años que las empresas no están dispuestas a contratar y que no tienen una capacidad para afrontar la carga tributaria de de un trabajo por cuenta propia. O sea, necesitan un empleo. No son personas que estén capacitadas para trabajar de manera autónoma. Ujú. En México, la edad de retiro es alta, es de 65 años y otorga a las personas que se pensionan con menos edad pensiones más bajas. Entonces, esto da lugar a que las mujeres traten de pensionarse, perdón, después de los 65, como a los 68, 69, y los hombres siguen trabajando hasta después de los 70 años. Y cabe resaltar que cada etapa de la vida conlleva sus retos y oportunidades. La adultez es una de las etapas más importantes en la vida de una persona y comprende desde los 40 años a los 65 y es considerada como la más larga y la más productiva para el ser humano. Esto es algo sumamente importante, porque es en esta etapa en la que ya no se le da empleo a los trabajadores y a las trabajadoras mucho más. Ellas son más discriminadas que pues lamentablemente que los hombres. Ujú. Esta adultez es una condición social, biológica, orgánica y emocional, la cual puede desde un punto de vista teórico implicar también una madurez emocional, un alto grado de estabilidad emocional, un buen control de impulsos y una elevada tolerancia a la frustración. Estas son las cosas que nos da la experiencia. Asimismo, también se presentan otras cosas, como por ejemplo la crisis de la mediana edad. ¿Qué será la crisis de la mediana edad? Pues miren, esta crisis se da entre los 35 y los 45 años y la persona en esta etapa de su vida realiza una evaluación de los logros y
se compara con otros que han logrado algo que tal vez él quería o ella quería. A cierta edad se teme no poder encontrar ya trabajo y no poder lograr las metas tal vez económicas que nos hemos fijado. Y es importante que la persona, el trabajador, sepa qué dice la Ley Federal del Trabajo para tener una visión más clara de estas metas y de a dónde quiero llegar. Fíjense que en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, la edad mínima para comenzar a laborar son los 15 años, siempre y cuando se cuente con el permiso de los padres y tutores para que los adolescentes sean contratados. En cuanto a la edad máxima para laborar, se contempla que no hay límites para contratar a las personas, ya sean en empresas públicas o privadas. El límite siempre va a ser la capacidad del trabajador. Este acuerdo quedó aprobado en septiembre del 2022 y estas modificaciones se hicieron desde la Constitución, o sea, no son modificaciones solamente a la ley reglamentaria. Ujú. La actual Ley Federal del Trabajo, después de esta reforma, reconoce expresamente la plena eficacia de los derechos fundamentales del trabajador en, en este plano y con estas relaciones laborales en su plenitud. Las normas claves en este aspecto son los artículos segundo, tercero, 56 y 133 de esta ley, las cuales consagran el derecho a la no discriminación en el empleo y se encuentran en consonancia con el compromiso internacional adquirido por el Estado mexicano al firmar y ratificar el convenio número 111 relativo a la discriminación en razón de materia, ocupación y empleo. En este sentido, es entonces indiscutible que se promociona y se refuerza normativamente un nuevo enfoque de las relaciones en el mundo del trabajo, que revaloriza este reconocimiento al trabajador como un sujeto dotado de derechos inherentes a su condición de persona. La discriminación entonces se suele apoyar en estereotipos o estigmas, como asociarlo, eh, al joven lo asocian con inexperiencia o poca destreza, falta de pericia, pero a los mayores con una menor productividad, falta de adaptación a los cambios, una dificultad marcada de ajustarse a decisiones nuevas y menor capacitación aceptación de la capacitación. O sea que piensan que el mayor de edad, la persona mayor de 40 años, no tiene capacidad de adaptarse a las nuevas reglas que estamos viviendo. Y como última consecuencia, debe destacarse la posibilidad de que se finque alguna sanción de índole penal a todas las empresas y a todas las personas que discriminen a los trabajadores por edad. Actuar con actos discriminatorios para el empleo es un delito. La procedencia para la imposición de sanciones de tal índole se encuentra sujeta a la legislación aplicable y dentro de la Ley Federal del Trabajo no viene un catálogo de delitos en este sentido, pero sí viene un libro completo de multas y esto es importante. Ujú. Quiero decirles, compañeros, que la discriminación por edad es un estigma social que debemos tratar de evitar. Debe ser denunciado en cualquier momento ante las autoridades de índole penal, ante el Ministerio Público, porque no debemos dejar que ninguna empresa y ninguna persona física discrimine a nadie por edad. Si el trabajador tiene los estudios, la capacidad para poder llevar a cabo un empleo, debería ser contratado. Aquí tenemos un vacío legal. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos demandar a una empresa si no hay relación de trabajo? No, la ley no nos lo pone así. Nos dice, ¿quieres demandar a la empresa? Debe ser tu trabajador. Pero si no eres su trabajador, bueno, pues ¿qué creen? En nuestro país ya se ha abierto brecha en este sentido y ya hemos podido como país, como Estado, demandar a empresas por discriminación en el momento de la contratación. Esto es algo importante que todos los trabajadores deben saber. ¿Por qué? Pues porque eso depende del futuro. Todos nos vamos a hacer viejos. Nadie se va a quedar eternamente joven y tienen que planear su vida. Es importante. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. Si quieren tener más información, por favor, manden un correo a centrodigitallaboralcdl@gmail.com y los vamos a tener al tanto de los eventos que van a salir próximamente. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Elide Barreiro. Buenas noches.